El departamento de Arauca está ubicado en el noreste de Colombia, compartiendo frontera con Venezuela. Su población, de cerca de 240.000 habitantes, es una rica mezcla de culturas criollas e indígenas. Su economía se basa principalmente en la ganadería, la agricultura y la explotación petrolera. La de Arauca es una historia marcada por marcados conflictos sociales y políticos y por la desatención estatal. Las comunidades han tenido que buscar la manera de sacar adelante sus proyectos de vida con su propio esfuerzo. Majestuosa, hermosa región de Arauca. En medio de todas las dificultades que habían, porque no había infraestructura, no habían carreteras, no habían puentes, mucho menos energía eléctrica o acueductos y estas cosas, las comunidades, la gente tuvo que organizarse para construir conjuntamente todo lo que hoy es Arauca. A principios de los 80s se produce el boom petrolero de Arauca. En 2006, alrededor del 18% de todo el petróleo colombiano se producía en Arauca, pero la inversión social es escasa. Los altos niveles de corrupción también han obstaculizado el desarrollo del departamento. Es por eso que Arauca se encuentra por debajo de la media de los indicadores sociales de Colombia. La crisis humanitaria en Arauca es muy grave, una crisis que se manifiesta en el número altísimo de homicidios. Arauca tiene el índice más alto de homicidios en el país, tiene por lo menos a 60.000 personas desplazadas, tiene muchos mutilados por minas antipersonas y tiene una población civil que está constantemente amenazada por los actores armados ilegales, incluso también por los actores armados legales, por las continuas confrontaciones que se viven en el área rural sobre todo. De manera que Arauca sigue siendo uno de los escenarios de guerra más fuertes del país. Bueno, es que tenemos que analizar que Arauca históricamente ha sido un departamento olvidado. Durante muchas décadas, muchos años, Arauca existía un puntico en el mapa de Colombia, pero estaba en total abandono del Estado. Hace muy poco que el Estado empieza a hacer presencia. Cuando hablamos del Estado no estamos hablando únicamente de la fuerza pública, porque ese es un componente. Estamos hablando de todas las instituciones que conforman un Estado, y de igual manera de derechos, tanto individuales como colectivos. Tenemos déficit del derecho a la educación, no hay suficientes docentes, escuelas, en las zonas rurales no hay agua potable. Es una serie de derechos que se están vulnerando y en el caso de la salud no hay centros de salud. La gente de la zona rural le queda muy difícil acceder a una atención médica inmediata por las mismas distancias que se encuentran. Si no hay presencia para poder proteger y garantizar estos derechos, pues de una u otra manera los grupos al margen de la ley eran los que hacían presencia en estas zonas. La violencia histórica de Arauca se relaciona con la persistente debilidad estatal, su proximidad a la frontera con Venezuela y a la explotación del petróleo. El oro negro es además una de las más importantes razones para que los grupos armados ilegales hayan considerado a Arauca como una prioridad para su propia expansión y control del territorio. El conflicto armado tiene como consecuencias el desplazamiento forzado, los homicidios y las violaciones de los derechos humanos en la región. El número de desplazados es un asunto muy preocupante. Más de 50.000 personas han sido desplazadas en los últimos 10 años. Sí, bueno, hay 4 municipios en Arauca que son de los más afectados en todo el país por el desplazamiento forzado. Entonces en Tame tenemos una tasa de expulsión cercana al 50%. Eso significa que casi el 50%, la mitad de la población del municipio de Tame ha tenido que salir de ese municipio. Dentro de la población desplazada, hay poblaciones y sectores más vulnerables que otros. Como en todos los conflictos, como en todo desplazamiento, los niños y las mujeres sufren más que nadie el tema de desplazamiento.
En concreto en Arauca, que las tasas de casas lideradas por mujeres en el departamento, por ejemplo, de Arauca, o en el municipio de Arauquita, es de las tasas más altas en todo el país. Otro grupo que nos preocupa muchísimo en este departamento son las comunidades indígenas. Se estima que cerca de 2% de la población araucana es indígena. Los indígenas en la región son víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, accidentes con minas antipersonal y violaciones a sus derechos a la autonomía y al gobierno propio. En el departamento somos 350.000 habitantes, de los cuales nosotros como indígenas somos 5.000. Y el gobierno no ha sido capaz de atender la necesidad de 5.000 indígenas. En Colombia, múltiples organizaciones trabajan fuertemente para proteger a las víctimas del conflicto y evitar que más personas sean afectadas. Pero ser un líder local y un defensor de los derechos humanos es una labor peligrosa en Colombia, y Arauca no es la excepción. Las detenciones arbitrarias, las amenazas y los asesinatos selectivos de líderes sindicales y de miembros de organizaciones campesinas y de derechos humanos hacen parte de las graves consecuencias del conflicto que afectan la región. Los líderes comunales, los líderes comunitarios se ven en riesgo, ponen en peligro su vida cuando participan como líderes. Cierto líder que lidera una comunidad bastante considerable puede ser señalado como de X o Y grupo. Entonces, si es de X grupo, el grupo Y lo va a estigmatizar y lo va a desterrar si antes no lo asesina. La crítica situación humanitaria ha propiciado la presencia de organizaciones internacionales en el departamento, como la Federación Luterana Mundial, que trabaja en Arauca desde 2007 con las comunidades más vulnerables y las organizaciones locales en proyectos de atención humanitaria, fortaleciendo la sociedad civil y respaldando iniciativas a favor de los derechos humanos. El proyecto Prevención y Protección de Comunidades Indígenas y Campesinas en Situación de Riesgo, Desplazamiento y Confinamiento en Arauca, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI, y la Iglesia de Suecia, surgió de la identificación de algunas comunidades campesinas e indígenas de Arauca, Saravena, Fortul y Tame, en precaria situación humanitaria junto con las organizaciones locales, organizaciones internacionales e instituciones del Estado. El proyecto estableció diferentes criterios, prioridades y formas de trabajo para acompañar a las comunidades que respondieran a sus desafíos particulares, su contexto histórico y cultural, aunque comparten elementos comunes. Todas ellas se ubican en zonas geográficamente afectadas por la presencia de actores armados en conflicto y la utilización que estos hacen de minas antipersonal y de armamento convencional supone un alto riesgo para sus habitantes. Pero a pesar de estos problemas, las comunidades aún se resisten a ser desplazadas y quieren hacer valer sus derechos. Buscan organizarse para disminuir el riesgo de ser desplazadas y fortalecerse como comunidades para poder hacer frente a otros temas urgentes. Cerca de 2.000 personas se beneficiaron del proyecto, que incluyó componentes de entrega de alimentos y artículos no alimentarios, preparación para emergencias, apoyo psicosocial, comportamiento seguro contra minas antipersonal, recuperación de la identidad cultural y étnica de comunidades indígenas, el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos e iniciativas de seguridad alimentaria.